Hola a todas, a todos y a todes. Nos proponemos trabajar hoy sobre el texto de la genealogía de la moral de Friedrich Nietzsche, uno de los textos centrales para poder interpretar toda la inmensa cantidad de temáticas que abre a partir de la obra de Así habló Zaratustra. Bueno, para empezar de alguna manera inaugurando la problemática de la moral en Nietzsche, entiendo que una de las cuestiones principales a tener en cuenta es que la temática y la preocupación de Nietzsche por la moral la encontramos vinculada ya desde el principio de la obra de Nietzsche en la temática respecto de la cultura. Es decir, Nietzsche en la formación, ya en su formación universitaria, en los textos que consideramos escritos, bueno, en la edición de la colección que sacó Tecnos en la versión español, dirigida por Diego Sánchez Meca, están publicados como escritos filológicos y también están con los escritos juveniles. Serían como los dos tomos que concentran toda esa primera etapa del pensamiento de Nietzsche y que allí claramente encontramos como una preocupación central en torno a la problemática de la cultura, que ya desde pequeño Nietzsche ponía ahí entre los temas centrales que le van a interesar pensar, discutir, analizar, y también tener una mirada controversial con la época. Porque si bien, como bien sabemos, al comienzo de su formación, esto estamos hablando de la década del 60 sobre todo, Nietzsche, bueno, vamos a encontrar ahí algunos escritos que a la luz del tiempo contemporáneo quizás presentan cierta polémica, pero sin embargo, contextualizándolos en la problemática de Alemania de aquellos años, en la búsqueda de la unificación de la cultura alemana en una única Bildung, y ahí aparece de alguna manera uno de los puntos centrales que a Nietzsche le va a preocupar y que en algún punto recoge como uno de los temas de los cuales debe ocuparse. Incluso en su etapa más filológica, esa mirada quizás todavía romántica que Nietzsche tiene hacia el fenómeno de la tragedia de los griegos, también en algún punto tiene que ver no con reivindicar lo griego, sino más bien con repensar el espíritu alemán de su época. Después él va a tener una etapa de desencantamiento con todo lo que sería el Segundo Reich, y bueno, ahí nace como toda una etapa que conocemos más como intempestiva, ¿sí? En los cuales los escritos también tocan temas culturales, y en algún punto empieza a aparecer, ¿sí?, mezclado en esos temas culturales, la problemática moral. Obviamente que no podemos ahondar toda esa temática aquí porque es una temática bastante, digamos, extensa, que se recorre además como gran parte de la obra de Nietzsche de una forma en la cual uno necesita como ir hilando, hilvanando, perspectivando distintos fragmentos, distintos dichos, lo que escribe, lo que publica, lo que decide no publicar. Bueno, hay como una importante cantidad de elementos para pensar ahí ciertas posiciones que Nietzsche va tejiendo, que va armando en torno a sus convicciones coyunturales también en algún punto. Sin embargo,
hay un momento que uno podría decir, bueno, este feroz ataque que hace Nietzsche a la ética o a la moral de su época, tiene como una data precisa en la cual nosotros decimos, bueno, aquí encontramos como un inicio para poder empezar a pensar este problema. Bueno, sin duda, el texto de Humano, demasiado humano, es uno de los textos que abre esta discusión por las temáticas que allí recorre, y además porque ahí es donde, como bien sabemos, inicia lo que conocemos como la filosofía del martillo. Entonces, me gustaría compartir la lectura y algunos comentarios de uno de los fragmentos que muchos intérpretes van a dar en interpretar como un momento fundacional de la moral para Nietzsche. Ese fragmento se encuentra en el parágrafo 57 de la segunda parte del segundo tomo de Humano, demasiado humano, que es el conocido como El caminante y su sombra. En el trato con los animales, todavía puede observarse la génesis de la moral en nuestro comportamiento con los animales. Cuando no entran en consideración provecho y perjuicio, tenemos un sentimiento de completa irresponsabilidad. Matamos y herimos, por ejemplo, insectos, o los dejamos vivir, y habitualmente no pensamos absolutamente nada al hacerlo. Somos tan torpes que ya nuestras gentilezas con flores y pequeños animales son casi siempre mortíferas, lo cual no afecta en lo más mínimo al placer que nos causan. Hoy, en la fiesta de los animales pequeños, el día más sofocante del año, todo bulle y hormiguea a nuestro alrededor. Y sin querer, pero también sin prestar atención, aplastamos acá y allá un gusanito o un minúsculo escarabajo velloso. Si los animales nos reportan perjuicios, entonces nos afanamos de todos los modos en su exterminio. Y los medios son con frecuencia bastante crueles, sin que propiamente hablando lo queramos. Es la crueldad de la irreflexión. Si nos son útiles, los explotamos, hasta que una prudencia más sutil nos enseña que ciertos animales rinden bien con otro tratamiento, a saber, con el del cuidado y la cría. Solo entonces nace la responsabilidad. Con el animal doméstico se evitan los malos tratos. Hay personas que se moliviantan cuando otra es cruel con su vaca, en total conformidad con la primitiva moral comunitaria, que ve en peligro el provecho común en cuanto un individuo delinque. El que en la comunidad percibe un delito teme el perjuicio indirecto para sí, y tememos por la bondad de la carne, de la agricultura y de los medios de transporte cuando vemos que no se trata bien al animal doméstico. Además, el que es desconsiderado con los animales despierta la sospecha de ser también desconsiderado con las personas débiles, disminuidas, incapaces de venganza. Pasa por innoble, carente de orgullo, más sutil. Surge así un principio de juicio y sentimientos morales. Lo mejor lo añade la superstición. No pocos animales incitan al hombre con miradas, sonidos y gestos a proyectarse en ellos, y no pocas religiones enseñan a ver bajo ciertas circunstancias en el animal la residencia de las almas de los hombres y de los dioses. Por eso recomiendan en general más noble precaución y aún respetuoso recato en el trato con los animales. Aún tras la desaparición de esta superstición, los sentimientos por ella despertados siguen operando, y maduran, y florecen. Sabido es que, en este punto, ha evidenciado el cristianismo ser una religión pobre y retrógrada.
Bueno, algunos comentarios al respecto. Quizás este texto da para pensar muchas cuestiones referidas a las temáticas actuales. Vamos a abrir aquí algunas en particular que nos permiten conectar con lo que Nietzsche va a desarrollar muy claramente en la genealogía de la moral. Este fragmento claramente muestra ese momento fundacional en el cual, para Nietzsche, se inaugura un modo particular de vincularse con lo viviente, sobre todo con lo viviente no humano en particular. Pero uno también podría pensar con lo viviente en general, ¿sí? Porque justamente ahí señala la problemática de la crueldad. Nosotros justamente este es uno de los temas que queremos subrayar en la genealogía de la moral como una lógica claramente instaurada por las, bueno, Derrida va a decir instaurada por las religiones monoteístas, en esa, en el famoso texto de el animal que estoy siendo o siguiendo, en el cual expresa la idea de que se le ha declarado la guerra santa a los animales en el momento en el cual de alguna manera se justifica el asesinato de animales, dice Derrida. Bueno, esta discusión podríamos decir de alguna manera es habilitada en este parágrafo de Humano demasiado humano, en el cual Nietzsche muestra cómo matamos al viviente sin ningún sentido, incluso, porque solamente lo vemos una hormiga caminando cerca nuestro y casi instintivamente, diríamos, lo vamos a hacer. Y ahí hay un punto interesante en el cruce justamente de esa interpretación de lo instintivo, que para Nietzsche obviamente no tiene que ver con una naturaleza, que no tiene que ver con una sustancialidad en particular, sino justamente con una construcción cultural. Entonces, en ese sentido, es por donde se va a empezar de alguna manera a poder pensar en esa clave aquellas miradas que ya en el Zaratustra aparecían en las figuras, por ejemplo, de los últimos hombres, en la figura del hombre superior, etc., cómo se relacionan con lo viviente, pero también con lo viviente humano y cómo se relacionan con lo viviente no humano. ¿Sí? Entonces ahí aparece justamente toda esa temática como claramente, digamos, trabajada a partir justamente de esta idea de revisar cómo va aconteciendo la construcción moral de Occidente en esa tradición fuertemente judeocristiana. El texto a la genealogía de la moral va a recibir, un año después de su escritura, un prólogo escrito por Nietzsche en julio de 1887, en el cual va a arrancar en ese prólogo diciendo que nosotros, los que nos conocemos, somos desconocidos para nosotros. Nosotros mismos somos desconocidos para nosotros mismos, dice Nietzsche. Esto tiene un buen fundamento. No nos hemos buscado nunca. ¿Cómo iba a suceder que un día nos encontrásemos? Aquí Nietzsche claramente plantea, ¿sí? Recupera este refrán que dice que allí donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Y entonces se pregunta, bueno, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? Y él dice, pareciera ser que para muchos el tesoro está en el conocimiento. Que para muchos el tesoro está en poder llevar algo a casa. Esto es interesante, porque aquí ya plantea justamente uno de los temas que va a recorrer fuertemente la lógica de la genealogía que Nietzsche quiere instaurar para pensar lo moral. Nosotros decíamos
que a partir justamente de este hermoso párrafo de Humano demasiado humano, referido a los animales, Nietzsche inauguraba la relación moral en referencia a los animales no humanos a partir justamente de la lógica de la crueldad. Pero esa lógica de la crueldad, dice Nietzsche, necesita de un modelo de ser humano, es decir, de un modo de ser humano, de ser específicamente construido a lo largo de la historia de Occidente. Y entonces ahí él empieza justamente a tratar, ¿sí?, de desentrañar de algún modo de toda esa historia occidental algunas claves que nos permitan pensar cómo se fue gestando este modo de ser del hombre, que claramente va a ir siendo legitimado en la cristiandad, o mejor dicho, en el cristianismo, más que en la cristiandad. Ahí me parece un punto clave poder recuperar la idea de genealogía. Es decir, recordemos que para Nietzsche la genealogía no tiene que ver con encontrar el origen verdadero de algo, porque esto no tendría ninguna lógica, sino que siempre tenemos que pensar esa genealogía en términos de la invención ficcional de ese origen, ¿sí? Es decir, en algún punto toda lectura genealógica bajo la mirada nietzscheana tiene que ver con poder tensar, poder poner en cuestión determinadas interpretaciones, también en la lógica, ¿sí?, de hacer temblar, ¿sí?, del martillo que golpea las estructuras y hace temblar esas estructuras, obviamente que para que se derrumben, para poder construir nuevas estructuras que tengan un nuevo sentido, pero también con esta idea que va a ir apareciendo cada vez más, de forma más clara, especialmente a partir del Zaratustra, de poder desasirse de determinadas lógicas que estructuran el modo de ser del hombre. Para tener en cuenta lo que Nietzsche va a entender como lo que podríamos mencionar la eticidad de la costumbre, Nietzsche entiende que esa lógica que va construyendo un modo de ser en particular del hombre, es un modo de ser que genera lo que él va a llamar el hombre calculador, o el sujeto de cálculo, si queremos también mencionarlo. El sujeto de cálculo, ese hombre calculador, es un hombre que tenemos que interpretarlo como un ser necesario, que es igual, hay como una lógica fuerte de uniformidad en la cual es un igual ante los otros, está ajustado a una norma, a una regla. Es decir, que de algún modo tiene que ver, ¿sí?, con esa lógica de la mismidad que se va tejiendo en términos identitarios bajo el avance de lo que Nietzsche va a entender como la ratio socrática, y por lo tanto también la conciencia de sí, que claramente podríamos decir llega a su expresión más perfecta dentro de esa misma lógica en la dialéctica hegeliana, en la cual la autoconciencia necesita ser reconocida por otra autoconciencia para, de alguna manera, realizarse. Entonces, en ese sentido, el hombre de cálculo necesitó hacerse una memoria, dice Nietzsche. Y esa memoria es una memoria de la voluntad. Es decir, es una memoria
que implica un yo haré, implica un yo quiero, es decir, implica una promesa. Entonces, en ese sentido, el hombre de cálculo, así como se hizo una memoria, necesitó también generar esa memoria a través de ciertas ritualizaciones, de ciertas ceremonias y de ciertas prácticas, ¿sí? Que principalmente él va a entender que son prácticas a través de la sangre, a través del sacrificio, a través del martirio. Entonces ahí aparece la otra gran temática en torno a la promesa, que es la problemática de la culpa, que claramente en la genealogía de la moral va a ir a desentrañar filológicamente, si queremos, por lo menos desde el, digamos, el sentido del vocablo en alemán, en el cual hay una raíz semejante entre Schuld y Schulden, ¿sí? Que plantearía una especie, digamos, de vinculación terminológica entre lo que sería la culpa y la deuda. Entonces, en ese sentido, culpa y deuda, ¿sí?, van a generar lo que uno podría entender la lógica del intercambio. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay una promesa, pero esa promesa también va a implicar una deuda, ¿sí? Y esa deuda va a estar vinculada a una culpa, y por lo tanto va a abrir toda la dimensión del deber frente o ante el acreedor. Obviamente ahí Nietzsche está pensando claramente en la figura de Dios, ¿no? Bueno, esto lo digo como primer introducción a algunas cuestiones que van apareciendo a lo largo de la genealogía de la moral. Vamos a meternos ya un poquito más detalladamente en lo que sería el segundo tratado de la genealogía de la moral, en el cual define al hombre como el animal que hace promesas. Y ahí habla justamente de una cierta digestión, ¿sí?, que tiene que ver con una asimilación corporal. Fíjense que en Nietzsche siempre estas figuras fisiológicas van a ir apareciendo, ¿sí? Y van a ir justamente como tratando de centrar la lógica logocéntrica que tiene Occidente para poder, de alguna manera, repensar lo humano a partir del Leib, ¿sí?, del cuerpo viviente. Entonces ahí se abre justamente toda esa dimensión, sobre todo porque también en algún punto esta clara operación que hace Nietzsche de recuperar la idea de hablar del hombre como el animal, incluso expresar la idea del animal humano, bueno, es toda justamente una apuesta política, ontológica, y por lo tanto también ética y estética, y bueno, esas cuestiones también van a estar ahí como operando. En principio, dice Nietzsche en el primer parágrafo, expresa la idea, ¿sí?, de que el olvido mantiene un orden anímico, y por lo tanto, de alguna manera, es aquel que nos permite interpretar a la conciencia como una tabula rasa, y a su vez nos garantiza una felicidad, una jovialidad, una esperanza, un orgullo, un presente. Es decir, en algún punto el olvido es funcional, podríamos interpretar. Porque de alguna manera está interpretado como una fuerza para alcanzar la salud vigorosa, ¿sí? Ahí es claro que está perspectivando con lo animal, ¿no? Entonces el hombre suspende ese olvido, y en ese suspender el olvido genera una memoria. Y esa memoria implica justamente esta idea de el animal que hace promesas. Porque cuando yo prometo algo, necesito inevitablemente
una memoria. Entonces, ese hacer memoria implica hacer promesa, que va a implicar hacer una memoria, implica claramente generar un hombre de cálculo, porque va a tener justamente que separarse del acontecimiento para distinguir entre lo necesario y lo casual. Va a tener que anticipar lo lejano como presente, pero también va a tener que responder por ese futuro como si fuese un presente. Entonces eso necesariamente nos pone en un sujeto de cálculo. Cálculo de la espacialidad, cálculo del tiempo, cálculo de la conciencia. Bueno, ahí es donde justamente Nietzsche pone el acento en la cuestión de la promesa, el animal que hace promesa. Y por lo tanto esa memoria, de algún modo, es un no querer volver a liberarse, ¿sí? Es seguir queriendo una y otra vez. La memoria, de algún modo, la memoria de voluntad va a tener que ver con un fuerte sentido apropiador. Apropiador del sujeto, apropiador del tiempo o de la temporalidad, etcétera, etcétera. Pero sin duda, esa idea de dar respuesta por el futuro como si fuese presente, va a implicar esto que claramente el dar respuesta es toda la dinámica ética y política de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque implica justamente un poder sobre sí del sujeto y un poder sobre el destino. O sea que ese sujeto de cálculo se apropia de sí, se apropia del destino, se apropia de la temporalidad y se pone por encima para poder dar respuesta, por encima del acontecimiento, ¿sí? O sea, entonces en ese sentido, nosotros debemos criar animales a los que les sea lícito hacer promesas. Ese sujeto que hace promesas es un sujeto, es hacer al hombre, un modo de ser del hombre, como dijimos anteriormente, ajustado a la regla, necesario, uniforme, igual entre iguales, o sea, un sujeto calculable. O sea, un sujeto de cálculo y un sujeto calculable. Y esto implica justamente la creación del individuo soberano, ¿sí? Que sea igual a sí mismo, que sea autónomo. Claro, esa ley que se da a sí mismo es una ley incorporada, ¿sí? Que es lo que Nietzsche va, ya lo anticipo, a llamar como la mala conciencia, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué aparece ahí para Nietzsche? Nietzsche entiende que ese individuo soberano se ha convertido en instinto. Es decir, se ha convertido, uno podría decir, esa tendencia, esa pulsión a la perfección de sí, en términos justamente de alcanzar una autonomía y una independencia, domina al hombre, lo tiende hacia ese nivel y hacia esa creación de la conciencia, pero justamente ahí lo presenta como algo natural, cuando en realidad esto para Nietzsche es una construcción y no algo natural. Porque como dije, la memoria implica sangre, martirio, sacrificio, espanto. Y ahí entiende entonces Nietzsche que las religiones han generado, sobre todo las religiones monoteístas, han generado un sistema de creencias que le, digamos, que pone como origen, ¿sí?, de la conciencia, ese instinto dominante, que Nietzsche dice son ideas imborrables, fijas, ¿sí?, que lo van a llevar justamente a interpretarse y a interpretar la vida humana como si eso fuese la naturaleza y lo que debe ser. Sin embargo, eso se va a lograr
según Nietzsche, a partir de los procedimientos ascéticos, de los cuales después vamos a mencionar. Entonces, uno tendría que decir que esa dureza que aparece de la ley demuestra justamente la necesidad de inscribir determinadas ideas que generen este sujeto de cálculo. Eso lo van a hacer a través del dominio de los afectos, ¿sí? Dice Nietzsche que los afectos son como adornos del hombre, ¿sí? de las cosas buenas, y ahí hay una expresión muy, muy bella, pero también terrible de Nietzsche, que dice, bueno, detrás de todas las cosas bellas, cuánta sangre y horror hay en el fondo. Porque ahí justamente es donde nace para Nietzsche la mala conciencia. Esto que les mencionaba antes de la culpa, Schuld, como la deuda, el tener deudas, Schulden. Dice Nietzsche, ¿de dónde ha sacado su fuerza esta idea antiquísima, profundamente arraigada y tal vez ya imposible de extirpar? La idea de una equivalencia, una proporción entre perjuicio y dolor. Ahí aparece el cálculo, ahí aparece lo calculable, en esa relación de perjuicio y dolor. El acreedor y el deudor necesitan una compensación. Ahí es justamente donde aparece el derecho a la crueldad. Ahí aparece el sujeto de derecho, dice Nietzsche. Y se pregunta, ¿con la historia esa crueldad se transformó en justicia? La relación entre culpa y sufrimiento. ¿En qué medida el sufrimiento compensa deudas? Esa es una linda pregunta, ¿sí? Para sostener. Porque lo que ve Nietzsche, que después obviamente va a recuperar Foucault, es esta idea de el hacer sufrir. Y él se pregunta, ¿cómo puede ser el hacer sufrir una satisfacción? ¿Cómo puede ser este contragoce una satisfacción? Ver y hacer sufrir produce bienestar, dice Nietzsche. Nietzsche en realidad no se indigna contra el sufrimiento, sino contra lo absurdo del mismo, y en particular contra lo absurdo de generar sufrimiento. Porque para Nietzsche la vida, la existencia, implica sufrimiento. Y él no quiere negar ese sufrimiento, lo que quiere negar es el hacer sufrir. O sea, en ese sentido, ¿sí? Él contra lo que se va a poner fervientemente es contra este procedimiento ascético que fuertemente va a instalar la cultura cristiana, ¿sí? De hacer sufrir en términos expiatorios, en términos de un sacrificio en pos de una liberación, etcétera, etcétera, pero que no dejan de ser sacrificios infundados para Nietzsche. Entonces aquí llegamos a uno de los temas para mí interesantísimos de lo que expresa Nietzsche en este segundo tratado, porque habla justamente de el sentimiento de culpa que de algún modo da origen a este hombre de cálculo, que tiene que ver obviamente con la interiorización de la crueldad como conciencia. Obviamente para Nietzsche como una mala conciencia. Detrás de ese sentimiento de culpa está la relación entre un comprador y un vendedor. Y entonces la medida en esa relación es fijar precios, tasar valores, dice Nietzsche. Entonces ahí podría decirse que el hombre tasador, es uno de los orgullos del hombre, a diferencia del animal, ¿sí? Porque el hombre es el que mide en valores, y el que mide la vida en valores, y ahí podríamos decir está también uno de los, quizás anticipando temas, ¿sí? Más de las derivas poshumanas, ahí podríamos ver también que está en este tasar del hombre, que también es obviamente una de las prácticas del hombre de cálculo, estaría el origen justamente de romper la ontología plana y
armar una ontología diferenciada, ¿sí? Una ontología donde el ser humano se distingue de todo el resto de los vivientes y le da un lugar y le otorga un lugar, ¿sí? No solamente de superación, sino también de dominio. ¿Sí? Entonces, ahí podremos decir, el hombre mide el tiempo, el hombre mide el espacio, el hombre se adueña, ¿sí? y tasa a lo viviente y a lo no viviente, ¿sí? Y dentro de lo viviente a los animales, humanos y no humanos. Toda cosa tiene su precio, todo puede ser pagado. La justicia, entonces, es sostener el equilibrio equitativo de una balanza entre ese debe y ese haber. Hay acuerdo entre las partes, hay un volver a entenderse, entonces hay una nueva reconfiguración de ese equilibrio. Eso es lo que entiende por justicia ese hombre de cálculo. Ahora, el ser con, ese vivir en comunidad, entonces, va a tener de alguna manera trazado un cierto sentido a partir justamente de la temática de la penalización. Si hablamos del sentimiento de culpa, ¿sí? Tiene que haber alguna pena para poder expiar ese sentimiento. Bueno, la pena básicamente se relaciona con el sentimiento de culpa y con la mala conciencia porque, dice en el parágrafo 15 de la genealogía, la pena es lo que domestica al hombre, pero no lo hace mejor, dice Nietzsche. Ahí él enuncia previamente en el parágrafo 13, enuncia, ¿sí? 11 formas de interpretar esta práctica, ¿sí? Dice, la pena, el sentido de la pena tiene que ver con neutralizar el peligro, con pagar un daño, con aislar para prevenir propagación, temor a quien lo ordena, compensación por lo disfrutado, segregación de un elemento, como fiesta, burla de enemigo abatido, medio para hacer memoria, pago de honorarios, compromiso con el estado natural de venganza, declaración de guerra al enemigo, de paz, la ley, el orden, la autoridad, ese enemigo rebelde, traidor, perturbador. Entonces, en ese sentido, la pena va a ser la práctica a partir de la cual se va a instalar una domesticación del hombre. O sea, que justamente, no tengo que explicar demasiado en este punto, pero tendríamos que decir que entonces la pena va a estar en la base de la formación moral y por lo tanto del sujeto de cálculo. Entonces, aquí hay podríamos decir, Nietzsche esboza de alguna manera una tesis sobre el origen de la mala conciencia y entiende que justamente esa mala conciencia es el instinto vuelto contra sí, que en definitiva es el modo en el cual se patentiza el odio contra la vida, la hostilidad contra la vida, es decir, esa interioridad que se traduce en la crueldad sobre sí, a partir de la tortura, del sacrificio corporal especialmente. Fíjense que generalmente es sobre el cuerpo que se ejerce esa tortura, sobre los placeres, sobre los apetitos, que ahí justamente ¿sí? Hay todo un odio desarrollado contra el cuerpo que patentizaría ese odio contra la vida. Y que en esa interiorización, ¿qué es lo que se genera en esa interiorización? Se genera el yo entendido como alma, como espíritu, obviamente también como razón. Entonces, tenemos que entender entonces que para Nietzsche aquí lo que nos está mostrando que es en esa práctica ascética de la penalización en la cual se origina la mala conciencia, lo que se está terminando de originar, ¿sí? o perfilando, es justamente la idea de alma, la idea de espíritu, la idea de yo. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Es que Nietzsche va a proponer que el hombre no es una meta, sino que es un camino, un puente, una promesa,
pero en términos justamente en vistas a lo que él ya desarrolló en este texto, en el Zaratustra, que es la llegada del ultrahombre, ¿no? Bueno, en el parágrafo 17 va a desarrollar los presupuestos sobre el origen de la mala conciencia en términos de ruptura, y lo va a relacionar con la noción de Estado, porque allí entiende que el Estado no surge como un contrato, sino que surge como una imposición. Bueno, es sabido que Nietzsche con el concepto de Estado va a discutir bastante, sobre todo a partir del Zaratustra. Esto se ve cada vez con más claridad, en escritos anteriores también, ¿no? Obviamente. Bueno, básicamente él entiende que la relación entre sacrificios y obras, fiestas, capillas, homenajes, obediencia va a ser otro de los temas centrales de la mala conciencia, van a tener que ver justamente con pagar al acreedor. La pregunta es, bueno, ¿quién es el acreedor, no? Bueno, se sabe que en Nietzsche la figura del acreedor está claramente vinculada a la idea ficcional del Dios, ya sea como padre, ya sea como creador, ¿sí? El Dios principalmente judeocristiano. El tratado tercero de la genealogía de la moral va a abrir con una pregunta que va a articular durante todo ese tratado, pero que ya desde el principio va a anticipar el final de este tratado. La pregunta es, ¿qué significan los ideales ascéticos? Y ahí pone una cita de Zaratustra: despreocupados, irónicos, violentos. Así nos quiere la sabiduría, es una mujer, ama siempre únicamente a un guerrero. Así empieza este tercer tratado. E inaugura esta pregunta de qué significan los ideales ascéticos en un parágrafo en el cual va a poner justamente como cierre una de las cuestiones centrales de todo este parágrafo. Voy a leer la última parte. Ahora bien, en el hecho de que el ideal ascético haya significado tantas cosas para el hombre, se expresa la realidad fundamental de la voluntad humana. Su horror vacui, o sea, el horror al vacío. En esa voluntad necesita una meta y prefiere querer la nada a no querer. ¿Se me entiende? ¿Se me ha entendido? De ninguna manera, señor. Comencemos, pues, desde el principio. Así arranca el primer parágrafo, o cierra el primer parágrafo, arranca el tercer tratado de la genealogía de la moral. Y sigue preguntándose nuevamente, ¿qué significan los ideales ascéticos? Así arranca de vuelta el segundo, el quinto, ¿sí? El 11º. Esa pregunta viene, retorna una y otra vez. Recuerden este fenómeno, ¿sí? que vamos a encontrar en Nietzsche, que ese eterno retorno de lo mismo, ¿sí? En esa repetición, es en el cual se opera la diferencia. Entonces Nietzsche acá hace ese ejercicio de escritura en el cual una y otra vez trae esa pregunta. Esto después muchos post-nietzschianos también van a recurrir a esta estrategia. Y es interesante aquí porque ya lanza la conclusión de qué son los ideales ascéticos. Porque dice, esa voluntad necesita una meta y prefiere querer la nada a no querer. Vamos a ir tratando de desentrañar un poco qué significa, en el fondo, esta idea del querer la nada, ¿no? Porque el ideal ascético se nos presenta como un ideal para las almas más elevadas. Por ejemplo, el filósofo, por ejemplo, el sacerdote, ¿sí? Entonces ahí Nietzsche entiende que el ideal ascético implica una valoración sobre la vida. Es decir, un puente hacia otra existencia. Si esta vida es un error, se la refuta negándola.
Entonces, el hombre se vuelve contra sí mismo, dice Nietzsche. Y ahí nace la hostilidad contra la vida. O sea, la razón, la ratio, contra la vitalidad fisiológica. El espíritu, el alma, contra el cuerpo. Dice en el parágrafo 12 que en Kant la razón se pone contra la razón. Porque en Kant queda excluida esa posibilidad de verdad en la razón. Entonces va a tener que recurrir a los afectos en provecho del conocimiento. Y ahí Nietzsche justamente dice, bueno, ahí ese conocimiento es un conocimiento de la diversidad. Entonces ahí tenemos que abrir un conocimiento perspectivístico, interpretador, interpretante, multiplicar los ojos para ver un concepto, no castrar el intelecto, dice Nietzsche. Ahí en el parágrafo 13 de este tratado, ¿sí? Ahí es uno de los parágrafos centrales para entender el ideal ascético. Y entenderlo también en clave justamente de esta cuestión fisiológica que mencionaba. Porque ahí claramente él dice que la vida se vuelve contra la vida en pos de conservarla. O sea, fíjense, aparece un tema central que va a recorrer todo el Zaratustra, que es la conservación de sí. Es decir, uno de los grandes problemas que encontramos en el Zaratustra, cuando Zaratustra está buscando, fíjense, hay una imagen ahí muy linda, arranca el prólogo del Zaratustra, y cuando Zaratustra se cruza con el anciano, ¿sí? Zaratustra lleva cenizas a la montaña. ¿Qué son esas cenizas? Bueno, esas cenizas son el último hombre, ¿sí? El último modo de ser, que es, obviamente, este sujeto de cálculo. Zaratustra lo lleva a la montaña, ¿sí? Y vuelve despierto, vuelve transformado, dice. Zaratustra se vuelve a cruzar con el anciano y el anciano lo reconoce, pero lo ve distinto. Porque Zaratustra trae ese mensaje del eterno retorno y trae el regalo, el don del ultrahombre. Y hay algo interesante, él va a buscar justamente, y va a tratar de encontrar a los hombres que puedan justamente recibir este mensaje. Los últimos hombres no son, porque están adheridos a sí, a esa conservación de sí. O sea, ahí no va a encontrar, en el mercado no va a encontrar la posibilidad del ultrahombre. Pero tampoco lo va a encontrar en los hombres superiores, que hacia el final, ¿sí? En la cuarta parte del Zaratustra, terminan huyendo y Zaratustra queda solo con los animales, porque no aceptan ese otro modo de ser que es el animal no humano. Particularmente está cuando se cruza con el león y las palomas, ¿sí? en el ciclo. Entonces ahí aparece justamente esta idea de que si no estás dispuesto de alguna manera a soltar, si no estás dispuesto a soltar lo humano y este modo de ser de lo humano, no podés, ¿sí? Cruzar el puente para llegar a ser el ultrahombre. O sea, un creador de sentidos y valores, más allá del bien y del mal, extramoralmente. Entonces ahí dice, el ideal ascético tiene que ver justamente con esa conservación de sí. Es decir, ahí aparecería de alguna manera el paradigma inmunológico. Por otro lado, el otro punto clave para entender la cuestión de los ideales ascéticos es la figura del sacerdote, ¿sí? Porque es una figura central. Porque, bueno, ahora después voy a detenerme
un poquito en esa figura. El otro punto es negar la existencia, ¿sí? La existencia obviamente mundana, y poner el sentido en una existencia más allá, o sea, diría Zaratustra, transmundana. Y por otro lado, esa expresión que aparece en el Zaratustra, que es típica de los ideales ascéticos, de entender justamente que el hombre es una de las enfermedades de la piel de la tierra, ¿sí? Entonces ahí encontramos como esa cuarta dimensión. El sacerdote es el maestro del desprecio, no del odio. ¿Por qué? Porque surge del resentimiento. Esto lo trabaja en el parágrafo 15. Él dice que ese resentimiento tiene que ver con buscar la causa del sufrimiento. Alguien tiene que ser culpable de mi mal. Entonces el sacerdote dice, tú eres ese alguien, ¿no? Entonces ahí él dice en el parágrafo 16 que hay que pensar justamente el pecado como un malestar fisiológico, ¿sí? Es decir, uno podría decir, es un modo también simbólico que se hace carne y de alguna manera genera obviamente síntomas. ¿Cómo hace el sacerdote, cómo ejerce este resentimiento? Bueno, domesticando el alma a través del sentimiento de culpa. Y esto obviamente ahí es donde funciona el pecado, ¿sí? Porque el pecado lo que hace es encerrar al animal en la jaula. Es decir, siente que está atrapado en ese cuerpo y que debe de alguna manera liberarlo. Y el sacerdote es el que indica que debe buscar la causa de ese sufrimiento dentro de sí. Entonces ahí aparece justamente el estado de pena. Ahí hay un sistema de tratamiento, ¿sí? Una medicación sacerdotal, dice Nietzsche, donde justamente el hombre queda dañado, domesticado, debilitado, postrado, refinado, reblandecido, castrado, ¿sí? Esas son todas las figuras con las cuales va a jugar Nietzsche. Porque de alguna manera él entiende que el sacerdote ascético es uno de los responsables principales de la enfermedad del hombre europeo, porque es el sacerdote ascético quien ha corrompido la salud anímica en todo lo que ha llegado a dominar. Corrompió el gusto de las artes, el gusto de las letras. Él ahí entiende que el ideal ascético es como un modal hierático, ¿sí? Es decir, ha corrompido la salud, bueno, el gusto, incontables cosas. Este ideal ascético se adueña de la filosofía y de la verdad, ¿sí? Establece una relación entre verdad, fe e ilusión, podríamos decir, en la cual va a implicar de algún modo renunciar a toda posibilidad de interpretación, porque en definitiva interpretar, dice Nietzsche, es violentar, reajustar, recortar, omitir, rellenar, imaginar, falsear. Eso sería para Nietzsche la esencia de interpretar. Entonces, él entiende que en algún punto no va a existir una ciencia libre de supuestos, siempre hay una filosofía, una fe, y de allí que la ciencia va a extraer siempre una dirección, un sentido, un límite, un método. En la petrificación o en el anquilosamiento de una perspectiva respecto de la verdad, de la fe, de la ilusión, hay un empobrecimiento de la vida. Y la vida se vuelve una vida declinante. En ese sentido, para él, una religión de la compasión, una mirada en la cual se ofrece un único sentido respecto de la vida, y la ciencia en algún punto es un argumento que también
construye su conocimiento en torno a esa misma tesis y a ese mismo fundamento, bueno, en ese sentido también la ciencia se convierte digamos, en una extensión de este ideal ascético. Entonces, de algún modo, el hombre termina convirtiéndose en un animal sin metáforas. Eso implicaría justamente el triunfo del ideal ascético. No existe ningún conocer, sino que existe Dios. Y ahí obviamente, bueno, queda como limitada las posibilidades de la interpretación sobre la vida en todas las esferas, ¿sí? Ese ideal ascético va cooptando la metafísica, la ciencia, la religión, la ética y la moral, ¿sí? La política, la ontología, etc. Entonces, en ese sentido, él entiende que este anuncio de la muerte de Dios va a implicar, ese anuncio es un umbral, es un acontecimiento que implicaría el gran terremoto, va a decir en el prólogo de Humano demasiado humano, pero que implica en definitiva la caída del cristianismo y de la moral cristiana. Pero que esto recién en los próximos siglos se va a poder claramente visualizar. Y se va a poder de alguna manera, él entiende que el futuro, ¿sí? Los filósofos del futuro, el hombre del futuro, allí está su esperanza. Y vuelve hacia el final, en un parágrafo 28, que hay que leerlo una y otra vez, se pregunta, ¿para qué en absoluto el hombre? ¿Para qué sufrir? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento en esta perspectiva de la culpa? Entonces ahí aparece justamente, de nuevo, esa idea de que el hombre prefiere querer la nada a no querer. ¿Sí? Esa voluntad de nada que implica una aversión contra la vida. Sin lugar a duda, esta mirada que nos ofrece en la genealogía de la moral, de algún modo, vuelve a recuperar ese sentido del don que nos trae Zaratustra en la figura del ultrahombre, justamente como una figura de tránsito, digamos, podríamos decir, de un tránsito continuo, ¿sí? Porque siempre debería estar en un continuo, dice en más allá del bien y del mal, esta idea de deshacimiento como un deshacimiento también del propio deshacimiento. Entonces hay como como una idea muy fuerte de desapropiación de sí. Ese donar, o mejor dicho, ese don que se da para romper un poco la lógica del donar, que a veces implica justamente esta lógica del cálculo, ¿sí? De la reciprocidad entre el dar y el recibir. Aquí justamente Zaratustra expresa esa idea en la cual el dar, el que está agradecido, no es el que recibe, sino el que da, porque en ese dar le agradece al que recibe, porque eso implica el sentido de ese dar. Ahí le tiene que agradecer al que toma aquello que yo quiero dar. Esa figura está clara también en ese inicio del prólogo, en el cual el gran astro ilumina el prólogo de Zaratustra, en el cual el gran astro ilumina a Zaratustra, al águila y a la serpiente. Y dice, ¿qué sería de ti si nosotros no viniéramos cada mañana a recibir tu luz? Esa idea justamente de la dación, ¿sí? O del dar como don, incluso un don en el cual no se tiene de algún modo noción de que se está dando, porque eso ya implicaría una deuda, porque eso ya implicaría justamente
la lógica del cálculo.